SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el gobierno prepara fórmulas para frenar la subida de la luz. Esa referencia a 180 es una referencia que ha existido como límite máximo. Nos parecía en aquel momento imposible que llegara a materializarse, ¿no? Es verdad que es una referencia que si hace apenas 2 años nos parecía una locura a la que nunca se llegaría y hoy está ampliamente superada, pues es poco discutible que debe ser el tope máximo que podamos aceptar en nuestro mercado. Es la propuesta que España lleva a la Unión Europea. La ha destapado hoy la ministra Teresa Ribera en Onda Cero, asegurando que esto es lo que se pretende hacer: fijar un techo, 180 euros, para que la factura no se desboque. Saben ustedes que nuestro sistema, este sistema marginalista, hace que todo se pague al precio del elemento más caro que entra, el último elemento, el elemento marginal, y que si un elemento como el gas, que ha llegado a tocar 544 euros, entra así, haga que la factura entera se convierta en 544 euros. Así que el Ejecutivo dice, pongamos un techo, 180, de forma que por mucho gas que entre o por muy caro que sea ese gas, la factura quede topada en 180 euros. Esto es lo que plantea el Ejecutivo en un calendario que ha de moverse de manera urgente, porque el Gobierno está haciendo ronda internacional. Los días 23, 24 y 25 la Unión Europea ha de diseñar un nuevo sistema energético y el día 29, apenas una semana después, lo ha de aprobar el Consejo de Ministros. El presidente Sánchez está haciendo ronda y apremiando. Hemos acordado en trabajar conjuntamente para que salga una posición lo más contundente posible, con medidas lo más urgentes y rápidas posibles, para que podamos garantizar unos niveles de precio no tan volátiles, sino mucho más adecuados a las necesidades, lógicamente, y a la defensa de la industria, de la economía y del bienestar de nuestros conciudadanos. Apremiando a que se modifique un sistema que, Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Gobierno pretende cambiar, justificando ¿cómo? ¿Qué argumenta? Pues de las propuestas que baraja la Comisión Europea, España, en principio, apuesta por cambios que se puedan adoptar ya, que no requieran cambios normativos o una larga tramitación. Y el objetivo declarado por la ministra Teresa Ribera es claramente poner un límite a los precios de la electricidad. ¿Qué significa esto? Significa que la única tecnología que se paga al precio del gas es la del gas y que el resto opera tal y como viene operando en el mercado, con su orden de mérito y con su prelación. De acuerdo con este discurso, si el gas marca un precio eléctrico de 500 euros megavatio hora, por ejemplo, se pagaría a 500, pero para el resto se pagaría al precio con el que puje. Y si pujan por encima de lo razonable en función de sus costes, ya sabemos que 180 euros no sería razonable, se les fijaría un precio tope. Por ejemplo, esos 180 euros de que ha hablado Portugal y que a Teresa Ribera le parece un límite razonable. Pero se nos dicen los que conocen cómo se está elaborando la posición española que la propuesta final de nuestro país puede ser distinta, que el propio Pedro Sánchez está en plena gira europea, como tú decías, buscando respaldo a su posición, pero que ahí estará viendo también las propuestas con más opciones de salir adelante y que eso puede matizar la propuesta final española, que tratará de ser además hispanolusa, porque compartimos con Portugal el mercado eléctrico ibérico. Tope a la factura, tope al elemento que dispara la factura, techo. Es básicamente la opción A. Y este es el plan A con el que trabaja el Ejecutivo. Ese plan ahora mismo tiene esta apuesta y el respaldo del propio presidente del Gobierno. Podemos bajar impuestos, podemos aumentar las ayudas, pero si no actuamos sobre el origen, y es que tenemos un funcionamiento del mercado energético disfuncional, si no resolvemos esta conexión, poco margen tienen los Estados miembros para poder amortiguar, en primer lugar, proteger y también hacer un reparto más equitativo de las consecuencias económicas de la guerra. Este es el plan A y esta es la opción que ahora mismo el Ejecutivo tiene sobre la mesa. Hay un plan B y ese plan B es un nuevo impuesto o un impuesto que ya está fijado pero sería ampliado a las eléctricas. Una nueva tasa
a unas compañías que hoy ha recibido el apoyo de la propia OCDE. Hoy Matías Cormann decía, ese impuesto a las eléctricas puede ser puesto en marcha. Existe la opción de conseguir fondos de manera temporal, específica, con medidas sensatas para amortiguar el impacto que tiene el aumento de los precios de la electricidad en hogares vulnerables, mediante medidas de ingresos temporales sobre las ganancias extraordinarias directamente relacionadas con el diseño actual del mercado. ¿Cuál es el planteamiento con este nuevo impuesto o con este impuesto mayor? Los beneficios caídos del cielo, los que las empresas están recibiendo en la diferencia de lo que les cuesta a ellas producir la luz y lo que se paga en precios de gas, ese colchón pudiera ser tasado de manera mayor. ¿Cuál es el argumento de OCDE y el Ejecutivo ahora mismo? Los beneficios de las eléctricas han sido extraordinarios. Iberdrola ha aumentado sus beneficios un 7,6% este año. La energética se ha anotado ganancias de 3.885 millones de euros. Iberdrola responde. Ha sido Estados Unidos y la facturación allí. Y el Ejecutivo replica. Un 46% ha aumentado el negocio de Iberdrola en España. En cualquier caso, batalla por números, pero el margen está ahí. En Endesa ha crecido un 2,9% su beneficio. Ha ganado 4.278 millones. Declara ganancias algo menores. ¿Por qué? Porque provisiona mucho este año. 1.400 millones en neto, pero lo cierto es que los ingresos reales son de 4.278. Naturgy ha aumentado sus ganancias un 41%. El beneficio neto ordinario del grupo es de 1.231 millones. Es un 41,2% más. Y Repsol ha topado los beneficios de todas las demás energéticas, obtiene un beneficio neto de casi 2.500 millones. Con esas cifras, OCDE y hoy Ejecutivo dicen hay margen para un impuesto mayor a las eléctricas. Ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario, sin lugar a dudas, a las eléctricas. Esto parece claro con estos beneficios. ¿Para qué? Pues para que podamos compensar lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pequeñas empresas, las electrointensivas, las familias. Es Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, y ahora mismo esta es la segunda opción. Plan A, tope. Plan B, impuesto a las eléctricas. Hay un plan C, y ese plan C es el bono social. Ese plan C es suficientemente amplio en abanico como para incluir descuentos a las familias más vulnerables, devoluciones fiscales cuando acabe el año o incluso la posibilidad de pagos directos. Ese bono social que ya ha sido ampliado podría ser ampliado todavía más, con un espíritu de fondo que planteaba el propio Pedro Sánchez. El Gobierno va a proteger a las familias más vulnerables, como hemos hecho a lo largo de estos 2 años de legislatura y 2 años largos de pandemia. Haremos también frente a Estas son las opciones A, B y C. Hay quizá una opción D y es todas las anteriores, porque es posible que el paquete que plantea el Ejecutivo tenga que combinar topes al precio de la luz, impuestos nuevos a las eléctricas y un bono social mayor. Así que quizá la opción B es la opción D, es todo lo anterior. Lo que ya no parece una opción, lo que parece definitivamente descartado es bajar más los impuestos, porque las rebajas al precio de la luz, las rebajas fiscales han sido tales que el Ejecutivo estima que ha dejado de recaudar entre 10 y 12.000 millones de euros. Así que Nadia Calviño decía: desde el Gobierno hemos tomado medidas decididas bajando los impuestos de la energía, los costes de la industria electrointensiva, el bono de apoyo a los colectivos más vulnerables. Hemos tomado todas las medidas que podemos a nuestro nivel, medidas que, por cierto, tienen un impacto fiscal estimado de un mínimo de entre 10.000 y 12.000 millones de euros al año. Esta es la situación y esto es lo que ahora mismo maneja el Gobierno. ¿Qué dicen los consumidores? La reacción hoy está siendo de muy poco aplauso. Los consumidores dicen literalmente que esto se va a quedar corto, que esta medida ya se aplicó hace 2 años y se tumbó y que Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ¿qué más? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues no nos parece serio plantear 180 euros como tarifa máxima. Nosotros estábamos reivindicando una cantidad que no superara los 50 euros el megavatio hora, una cantidad que entendíamos prudente, con la que en cualquier caso el sector ganaría dinero, como siempre. El 75% de la producción energética está muy por debajo de esos 50 euros y además considerábamos que la que estuviera por encima de ese precio, el gas, pues fuera luego retribuida a posteriori para garantizar que sigan ganando, aunque desde luego no ganando esas cifras tan bestiales como hemos visto en los últimos días, en las que se ha alcanzado hasta 700 euros el megavatio hora. 180 euros es volver a lo de siempre, a lo que ya existía hasta el año pasado, a esa cifra que nunca se había alcanzado, pero que justo cuando se elimina, en julio del año pasado, sí se alcanza, se supera, incluso se multiplica por varias veces. Nosotros somos partidarios de hacer las cosas de otra manera y de no seguir haciéndole el juego al oligopolio energético, que es a fin de cuentas lo que provocará esta medida. Rubén Sánchez, gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Tenemos 3 opciones sobre la mesa, vamos a ir una a una. Tope a la luz, resucitar aquel tope de 180 euros que estuvo vigente y que decayó. ¿Esto puede contener los precios? Bueno, en este momento la contención sería ya muy leve, porque por lo que estamos viendo en la última semana los precios se han reducido sustancialmente de los 550 euros megavatio hora que vimos el martes de la semana pasada a los 200, entre 200 y 250 que estamos viendo esta semana, pues realmente el impacto ya sería mucho menor. Si bien es verdad que en primer lugar supondría un enorme precedente de intervención en el mercado, lo cual yo creo que tiene un antes y un después, y en segundo lugar lo que evitaría es que ante cualquier agravamiento de la situación de la guerra en Ucrania, que recordemos que está ahí y en cualquier momento puede haber un corte de suministro de gas, pues sí que evitaría mayores subidas. Es decir, es cierto que el tope es un tope muy alto, que el precio habitual del mercado mayorista de electricidad está entre 40 y 50 euros y por tanto un nivel de 180 sigue siendo un nivel caro, pero también es cierto que hemos visto ya durante varios episodios en el último año niveles muy superiores a ese precio. Por tanto, me parece que de hacerlo de forma inmediata, como se propone, me parece que es un avance, si bien es verdad que no termina ahí la cosa. Impuesto a las eléctricas, ¿hay margen para gravar más a las compañías eléctricas? Por supuesto, pero personalmente dudo mucho de que se haga. Por una razón, porque se hizo en septiembre y duró 6 semanas. Yo aquí lo comenté en hora 25 de los negocios, ¿no? El Real Decreto Ley de 17/2021 de septiembre fue el mayor cambio, yo lo dije así, el mayor cambio en la política energética en los últimos 20 años en España. Bien, duró 6 semanas. 6 semanas en las cuales las eléctricas se encargaron de presionar para que se modificara. Y entonces al final ha quedado en prácticamente nada. Hay que recordar que básicamente lo que se hizo fue decir que ese impuesto, vamos a llamarlo así, que no es exactamente un impuesto, pero bueno, ese cargo que tienen que pagar las eléctricas por esos beneficios extraordinarios que están teniendo con centrales que están completamente amortizadas y en las que además no hay posibilidad de competencia, como los grandes pantanos, por ejemplo, o las centrales nucleares. Bien, pues ese diferencial resulta que lo que en principio se dijo en septiembre, que usted tiene que pagar ese diferencial y devolverlo al sistema, lo cual era lo lógico, devolver esos beneficios caídos del cielo, y en octubre se corrigió y se dijo, bueno, lo tendrá que devolver siempre y cuando usted no haya vendido esa energía a precio fijo. Y claro, la clave estaba en vender la energía a precio fijo en cualquier momento y a cualquier precio. Es decir, una eléctrica te vendía a un consumidor final en tu casa, te duplicaba el precio y en la medida en la que fuera fijo ya evitaba pagar esa tasa de los beneficios caídos del cielo, ¿no? Evidentemente, ¿qué es lo que hicieron las eléctricas? Pues mover a todo el mundo, a través de todo tipo de anuncios en los medios de comunicación, a contratos a precio fijo, y con eso han evitado el pago de ese impuesto, y de ahí los beneficios que has estado comentando. Bono social, tercera opción, plan C. Bueno, yo creo que esto es obligatorio. Es obligatorio cambiarlo, en primer lugar, porque el Tribunal Supremo acaba de anular por enésima vez la financiación del bono social. Así que es obligado cambiarlo. Esto para empezar. Y en segundo lugar, porque es verdad que el bono social ahora mismo está vinculado al precio mayorista, y en la medida en la que el precio mayorista, aunque estuviera topado en 180, es que sigue siendo el triple que el año pasado, pues claro que precisamente el colectivo más vulnerable pues es el que está más fuertemente sometido a la subida del precio mayorista, ¿no? Es verdad que el gobierno el año pasado lo que hizo fue ya aumentar
el descuento que supone el bono social, aumentar sustancialmente. Hay que recordar que de un 25% está en un 60%, 60% de descuento, pero claro, si la factura se ha triplicado, aunque sea un 60% de descuento, lo que ha conllevado es que mucha gente, que ya digo que son precisamente la gente a la que más hay que proteger, pues resulta que lo que ha visto es incrementar sustancialmente su recibo, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es obligado. Yo decías antes del plan D, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la solución tiene que ser una mezcla de las tres, si bien, insisto una vez más, sobre la segunda, es decir, sobre el impuesto a las eléctricas, pues la verdad es que lo dudo mucho que eso se vaya a avanzar. ¿Se puede hacer algo más? Vistos A, B, C y D, vista la posibilidad de combinar estas tres medidas, ¿se puede hacer algo más? Sí, sin duda, y además yo creo que lo esperamos también. Va a haber un recorte a las energías renovables. Si bien esta vez, a diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno de Mariano Rajoy, no esperamos que sea retroactivo, y lo que se espera es que tenga efectos financieros que, por otro lado, yo tengo que decir que apoyo, ¿no? Es decir, ahora mismo las energías renovables no se están forrando, pero están anticipando la recuperación de su inversión, ¿vale? Para entendernos, lo que están haciendo es que algo que iban a cobrar en 2024, 2025, 2030, lo están cobrando ahora en 2022. Me parece que no es el momento de anticipar financieramente esa devolución de esa inversión, y por tanto, y yo creo que el sector también lo apoya, y por tanto lo que me parece es muy razonable que eso se espere y que se cobre cuando se estaba previsto cobrar, es decir, en 2027, en 2029 o en 2030, pero no precisamente en el peor momento de la historia de la energía de los últimos 20 años. Así que yo creo que eso también se va a traducir de forma inmediata en una rebaja adicional en la factura de la luz. Pues Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, como siempre. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.